buenas tardes, buenas noches, en donde quiera que se encuentren, linda comunidad. En la hora que esté mirando este video, quiero decirle bienvenido. Mi nombre es Jenny, soy originaria de Perú, pero como yo digo siempre, soy internacional. He visitado algunos lugares, algunos países, y donde cada parte, cada cultura, cada lugar que he conocido está en mi corazón. Por eso digo que soy internacional. Hoy quiero compartir con ustedes algunas memorias de mi niñez, de mi juventud y cómo toda esa experiencia me ha inspirado a hacer cambios importantes en el cuidado de mi bienestar, mi mente, mi cuerpo, mi espíritu, paso a paso. Antes yo me preguntaba, era una sabiduría muy natural y algo cultural que se pensaba y se pasaba de generación en generación. Desde pequeña en casa nunca faltaban las plantas medicinales: manzanilla, matico, hojas de limón, eucaliptos, orégano y canela y otras especies. Mi madre, siguiendo lo que enseñó su mamá, mi abuela, nos cuidaba con infusiones, con baños de hierbas y calditos calientes para los resfríos o para levantar el ánimo. Era una sabiduría natural y cultural que se pasaba de generación en generación. Pero al mismo tiempo crecí conociendo también la medicina moderna, como los antibióticos, los jarabes, las pastillas, y en la escuela aprendí sobre virus, bacterias y cómo los doctores usaban estas medicinas para curarnos. Desde entonces viví entre dos formas de cuidar el cuerpo. Y más adelante entendí que ambas podían coexistir, ambas podían ayudarse. Con el paso del tiempo, cuando fui creciendo y me tuve que separar del seno familiar, me moví a estudiar y entré a un mundo diferente. Ya estaba más jovencita, joven adolescente, y con la independencia de la juventud, el de vivir solo, el estrés, la escuela, vinieron algunos cambios en mi alimentación, en mi estilo de vida. Esto se volvió un poco algo irregular. Comencé a sentir dolores de espalda, que era algo continuo, migrañas, problemas renales. Y un día terminé en el hospital con gastritis. Una situación que se replicó varias veces, no fue la única vez. Hasta que una vez un doctor me dijo algo que no olvidé: usted está muy joven para tener estos problemas de salud. Debería empezar a comer mejor, a tomar agua y algún tipo de ejercicio para el estrés. Más adelante, pues me tocó emigrar, viajar. Cuando llegué a este país, mi salud siguió mal. Constantemente llegaba a la sala de emergencias y sentía que no tenía control sobre mi salud. En una de esas veces se presentó una oportunidad de estudiar para educador de salud comunitaria y eso me dio tanta alegría de saber que existía algo así aquí, en un país donde yo recién había llegado. Inmediatamente me registré, empecé a averiguar cómo hacerlo y pensé, si aprendo de salud, voy a poder cuidar mi salud y ayudar a otros a cuidar su salud también. Comencé a facilitar talleres de prevención y manejo de enfermedades crónicas. Y descubrí algo hermoso. Mientras enseñaba, también aprendí de la comunidad en la que enseñaba. Era un intercambio de cosas, un intercambio de conocimientos, de experiencias y de cuidados. Me encantaba ese proceso, pero sentía que podía ir un poquito más allá. Entonces decidí certificarme como instructor de Zumba, ya que tenía que poner movimiento a mi cuerpo, es lo que había dicho el doctor. Entonces yo quería poner eso en mis talleres, que también las personas no solo se iban a informar, a educarse, sino también iban a aprender a moverse, a poner movimiento. El baile se convirtió en una forma de medicina natural para mí y creo que para muchas personas también. Una medicina que liberaba el estrés, mejoraba la respiración, ayudaba a la coordinación, para el balance, alegraba las cargas
aligeraba las cargas del día y nos conectaba con otras personas desde el respeto, la empatía y la diversión. Bailábamos al final de cada taller, las sonrisas, las risas, las carcajadas no faltaban. Y yo también me sané mientras compartía. Los dolores se fueron alejando, las migrañas desaparecieron, dejé de llegar a emergencia, las visitas al hospital eran cada vez más alejadas, eran solo cada año para el control médico y aprendí a tomar control de mi salud con medicina, alimentación, la alimentación sanadora, las plantitas para calmar el estrés y dormir mejor. Eso fue genial. Todo iba muy bien, todo iba en práctica y cada día aprendiendo. Bueno, después llegó la pandemia. Es algo que impactó a muchas personas en el mundo entero, ¿verdad? Y por consiguiente también impactó en mi salud, en mi vida. Como inmigrante, la soledad pesaba más y el aislamiento físico comenzó a sentirse. Pero no me di cuenta, porque al inicio todos estábamos trabajando, aunque sea en casa, estaba teniendo muchas bendiciones con el trabajo. Pero no me di cuenta cuando el impacto del aislamiento afectó mi salud. Buscaba maneras de mantenerme conectada con el exterior. Organizaba grupos de Zoom con las personas conocidas, con las amistades, tratando de autoayudarme. Para mí, la luz se iba apagando. Dejaba de bailar y dejé de bailar, de escuchar música, de hacer cosas que me gustaban, pero sí continuaba trabajando. De comer, pues cambió mi forma de comer, cambió mis hábitos, el dolor volvió, era algo incómodo, me sentí algo frustrada porque no sabía qué más hacer para calmar esas incomodidades que tenía y la tristeza cada vez estaba siendo más grande. Pero en uno de esos días, como un rayito de luz, llegó como algo esperanzador. Llegó a mi mente y decidí agarrarme de ello, recordando quién era yo, la resiliencia que dentro de mí seguía firme como mis raíces, como un árbol que por fuera cambia, pero sus raíces siguen conectadas a su tierra, así, ¿verdad? Expandiendo, firme, vivas. Y así pasó, paso a paso, con intención, volví a poner atención a mi cuerpo y a mis propósitos. Me sentí, me senté, me abracé, pedí ayuda médica, busqué recursos, recordé mi proactividad y empecé de nuevo un día a la vez. Ahora me gustaría invitar a una pequeña pausa de nuestro hablar y vamos a hacer un momento para volver a uno mismo, una pequeña respiración para regresar a nuestro centro, ¿verdad? Buscar un lugar tranquilo o donde esté sentado, tener sus pies colocados en el suelo. Vamos a acomodarnos en la silla donde estemos. Si gusta, puede cerrar sus ojos. Si gusta, puede mantenerlos abiertos. ¿Ok? Vamos a hacer una pequeña respiración profunda. Vamos a inhalar profundamente y vamos a exhalar por la nariz. Suavemente. Volvemos otra vez a inhalar. Exhalamos. Suavemente. Muy bien. Si cerró sus ojitos, vamos a imaginar que está en la cocina de su mamá o su cocina favorita. Que está en la cocina hirviendo una infusión de manzanilla.
o una infusión de canela. Sienta el aroma, el vapor, el calor que invade toda la cocina y el cuerpo y calma la mente. Inhale. Exhale. Con cada respiración, deje que su cuerpo se relaje. Recuerda una vez en que alguien te cuidó o tú cuidaste a alguien. Siente ese recuerdo. Inhala esa memoria. Exhala ese cansancio. Permítase estar presente en ese momento. En ese momento que es suyo. Una pequeña medicina que empieza en la respiración. Una vez más, inhalamos. Exhalamos. Puede abrir sus ojitos si los tenía cerrados y acomodarse en donde está. Ser migrante me enseñó y aprendí de otras culturas a formar comunidad, a apoyarnos sin importar de dónde venimos. A lo largo de este camino, entendí que la medicina natural y la medicina actual de la ciencia es una gran ayuda para nosotros. Nunca están peleadas, pero queremos menos veces llegar al hospital y tomar medicinas, ¿verdad? Entonces, importante es el uso de nuestra medicina natural. La ciencia me dio lenguaje, aprendí sobre nutrición, sobre cosas que produce la inflamación, el estrés, enfermedades crónicas, pero mis raíces me dieron conexión. Aprendí a escuchar mi cuerpo, a sentir, a tener respeto por los ritmos de la vida. Hoy sé que la salud es integral. Se trata del cuerpo, pero también de la mente, el entorno, la cultura, nuestras raíces, nuestras conexiones. Los doctores me ayudaron, pero también lo hicieron mis abuelas, mis talleres, mi comunidad, el baile, las plantas, la alimentación y la fe. La ciencia y nuestras tradiciones pueden caminar juntas y juntas podemos sanar. Hoy estoy aquí para compartir algo que no solo aprendí, sino que lo viví. Que sí se puede sanar, que sí se puede volver a empezar. Que nuestras raíces, nuestra historia y nuestro cuerpo tienen sabiduría. Solo necesitas poner intención, desde el corazón. Con intención, cuidarse no es egoísmo, no es vanidad. Cuidarnos es amor. Yo elegí cuidarme. ¿Y usted? También lo puedo hacer empezando paso a paso, un día a la vez. Y si algo de esto resonó con usted, compártalo. Tal vez alguien más lo necesite. Gracias por acompañarme en este viaje y escuchar mi historia. Nos vemos en el próximo video de movimiento. Sin antes decirle algo. Paso a paso, no importa en qué tierra estés, puedes florecer desde tus raíces. Nos vemos en el video de movimiento.